Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Crónicas de Bridgerton. En esta ocasión les voy a contar la historia de Gregory Bridgerton, la cual está basada en el libro titulado De Camino a la Boda de la autora Julia Quinn. Antes de comenzar, recuerden que en la cajita de descripción les dejo mi link de afiliado a Amazon, donde podrán obtener 30 días gratis de audiolibros ilimitados en Audible o 90 días gratis si tienes Amazon Prime. Yo suelo extraer la mayoría de las historias de audiolibros que consigo en esta plataforma, y la verdad es que tienen una amplia variedad de libros populares como Alas de Sangre, El Príncipe Cruel y Una corte de rosas y espinas, entre muchísimos otros. Así que ahí les dejo el dato. Sin más que decir, comencemos. De camino a la boda. Atravesando las calles de Londres a toda prisa, sin prestar siquiera atención a las miradas acusadoras de los transeúntes, Gregory Bridgerton corría hacia la iglesia. Debía detener la boda. Ella había decidido llevarla a cabo, aunque sabía perfectamente los sentimientos de él y los correspondía. Cuando por fin logró llegar a la iglesia, gritó que la amaba, con el poco aliento que le quedaba, pero nadie dijo nada. «No te cases con él», insistió. «Gregory», susurró ella, «¿por qué haces esto?» «Te amo», respondió él. Ella miró al hombre parado frente a ella en el altar, quien solo se encogió de hombros. Gregory, desesperado, hincó una rodilla en el piso. «Cásate conmigo», dijo, con su mismísima alma en sus palabras. «Cásate conmigo». Sus labios temblaron, pero su voz fue clara cuando dijo... Gregory era un romántico sin remedio, creía en el amor verdadero y soñaba con encontrarlo, y es que rodeado de sus hermanos, todos ellos felizmente casados, era imposible no creerlo. Sin embargo, no tenía a la vista ningún tipo de mujer ideal. En realidad, no le importaba el físico, aunque le agradaba la idea de que fuera inteligente. Aquel día había llegado a la casa Bridgerton, donde vivía su hermano mayor Anthony y su cuñada Kate. Su hermano se había encargado de darle una charla sobre el futuro, insistiendo en que ya tenía 26 años y debía pensar en sentar cabeza. Aquella noche su cuñada había organizado una fiesta a la que asistirían varias damas solteras, que además pasarían unos días en la casa de campo. Anthony se despidió de su hermano y bajó al salón de baile en busca de Kate, pero fue en ese momento en el que la vio, o bueno, vio su nuca, y un pequeño mechón de cabello rubio reposando en su hombro, y pensó que estaba arruinado. Se acercó a ella lentamente, ignorando todo lo demás, pero fue otra chica, con la que ella estaba hablando, la que lo miró primero. Lucinda Abernathy, o como todos la conocían, Lucy, era la mejor amiga de Hermione Watson, y estaba acostumbrada a esa escena desde hacía ya mucho tiempo, ya que su amiga solía dejar enamorados a todos los hombres. Hermione era hermosa, tenía el cabello rubio claro, la cara en forma de corazón y ojos verdes y hermosos. Lucy, por su parte, era un poco menos que Hermione. Un poco menos rubia, un poco menos delgada, un poco menos alta. Sus ojos eran azules grisáceos, pero de ninguna manera se podían comparar con los de su amiga. Se habían conocido en la escuela para señoritas, donde estudiaron juntas durante 3 años. El hecho de que Hermione fuera más hermosa que ella nunca había sido un impedimento para su amistad. De hecho, Lucy contaba con una ventaja, y es que ella era una excelente bailarina, y su amiga, en cambio, no sabía bailar. Tras una pausa silenciosa en la que Gregory hizo algo increíble, tomó la mano de Lucy y la besó primero. Esto impresionó a la chica, ya que sin duda de esta manera lograría llamar más la atención de su amiga, y pensó que Gregory hubiera tenido una oportunidad con Hermione si es que ésta no estuviera ya enamorada. Nunca ningún hombre que se acercara a su amiga le había siquiera mirado, y en realidad no es que lo esperara o le importara, ya que ella estaba prácticamente comprometida con Lord Heselby. Cuando Gregory invitó a Hermione a bailar, ésta se excusó fingiendo tener una torcedura de tobillo, por lo que el chico terminó invitando a Lucy, aunque por alguna razón terminaron en la mesa de comidas. Mientras Gregory engullía un par de sándwiches, Lucy le aclaró que sus intentos con Hermione eran en vano, ya que ella estaba enamorada, lo cual desanimó a Gregory, aunque decidió no darse por vencido. Tras despedirse de él, Lucy se retiró a la habitación que compartía en esa misma casa con Hermione. Allí encontró a la chica leyendo una carta enviada por el señor Edmonds.
Lucy sabía que su amiga estaba realmente enamorada de ese hombre, pero también era un hecho que aquel amor era imposible. Edmonds era el secretario del padre de Hermione, quien era hija única de un vizconde, lo que significaba que dicha unión nunca sería aprobada. Lucy le recordaba este hecho a su amiga constantemente, e incluso insistía en que intentara enamorarse de un hombre más adecuado para ella. Hermione le dijo que no se podía escoger de quién debía enamorarse, simplemente sucedía. Lucy, sin embargo, no estaba de acuerdo con esto. Hermione se había enamorado de Edmonds tan solo viendo su nuca y su cabello extremadamente rubio. Pensó que escuchaba música proveniente de un lugar lejano, y que desde ese momento estaba arruinada. Lucy le recordó a Hermione que Gregory estaba interesada en ella, y que podía ser un buen partido ya que provenía de una familia respetable. Esto molestó a su amiga, que le respondió que si tanto le interesaba, lo conquistara a ella. Claramente Lucy no podía, ya que estaba prácticamente comprometida con Lord Hazelby. Lucy había sido comprometida a ese hombre por palabra de su tío, quien había negociado su matrimonio con el padre de Hazelby años atrás. El hombre era 10 años mayor que ella, por lo que lo único que esperaban era que ella creciera y tuviera una edad decente para contraer matrimonio, lo cual ya había sucedido, por lo que era probable que la boda estuviera cerca. Además, Hazelby era un buen partido, le hablaba bien y tenía un aspecto decente, pero también se debía tomar en cuenta que su tío había sido el tutor de Lucy y su hermano Richard, desde que su padre había muerto 10 años atrás, por lo que ella sentía el deber de obedecerlo por agradecimiento. La mañana siguiente, los invitados al baile salieron al pueblo. Todas las mujeres iban acompañadas de un caballero, por lo que Gregory le pidió a Kate que lo emparejara con Hermione, pese a la decepción de su cuñada, quien en realidad había pensado emparejarlo con Lucy. Durante el camino, Gregory trató, en vano, de entablar conversación con la chica. Lucy pensó que sus esfuerzos por conquistar a su amiga eran exagerados, por lo que le dijo que dejara de parecer tan devoto y enamorado y empezara a ignorar a Hermione, ya que solo de esta manera podría llamar su atención. Gregory aceptó el consejo de mala gana, y al día siguiente se mantuvo lejos de ellas, quedándose al otro lado del salón de baile, aunque esto no dio resultado. Molesto, interceptó a Lucy mientras ésta iba de camino a los tocadores y le reclamó por su mal consejo. La chica se disculpó, diciéndole que esperaba sinceramente que funcionara, pero que de todas formas no debía darse por vencido. Hermione tendría que renunciar a la idea de casarse con Edmonds tarde o temprano. Él miró a Lucy y le dijo que si Hermione estaba realmente enamorada de Edmonds, se arriesgaría a todo. Ella se quedó sin respiración, pero no pudo evitar preguntarle si él lo haría, y él contestó que sí, que lo arriesgaría a todo. Él le devolvió entonces la pregunta, y ella se respondió a sí misma dudando. Días atrás le hubiera dicho que no, sin embargo, algo había cambiado en su interior, así que respondió con un depende del amor y de cómo se sienta. Él parecía no entenderlo, le preguntó si acaso pensaba que el amor se sentía diferente para cada persona, y le dijo que cuando ella se enamorara, sin duda se daría cuenta, y sentiría como si esa persona lo fuera todo para ella. Lucy no entendía por qué ella parecía ser la única incapaz de ver el amor como los demás lo hacían, pero en ese momento, sin poder quitarle los ojos de encima a Gregory, se sintió extraña, diferente. Lucy le dijo entonces que era así como Hermione lo había descrito, como le había dicho que se había sentido al ver a Edmonds por primera vez. Eso lo molestó, pero al ver a Lucy a los ojos, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Sus ojos lo ponían inquieto. Tenía la sensación de que sabía lo que ella estaba a punto de decirle, pero eso no podía pasar. ¿Qué dijo ella?, le preguntó él, refiriéndose a Hermione. Dijo que vio su nuca, respondió Lucy. Escuchó música y luego, todo lo que pudo pensar fue, estoy arruinada. Esto golpeó a Gregory como una bofetada. Era exactamente lo que él había sentido al verla. Pese a esto, Lucy insistió en que no debía darse por vencido, ya que Hermione terminaría aceptando que él era un buen partido, era mejor que el resto. Sin embargo, mientras ella seguía hablando, él no pudo quitar sus ojos de ella, de sus labios y la forma en la que se movían, y se preguntó cómo se sentiría besarlos. Debemos regresar, dijo.
convenciéndose a sí mismo de que sus pensamientos solo eran producto de su frustración y desesperación. Lucy amaneció al día siguiente castigándose a sí misma por haberle dicho a Gregory que era mejor que los demás. Es decir, había sido prácticamente una declaración de amor. Además, empezaba a sentirse extraña cuando recordaba a Gregory, aunque se negaba a pensar que posiblemente se estaba enamorando. Sintió tanta vergüenza por lo sucedido la noche anterior que decidió no bajar a desayunar, por lo que le dijo a Hermione que le dolía el estómago. Su amiga bajó entonces sola al comedor, donde se encontró con Gregory, quien no dejó pasar la oportunidad de entablar una conversación con ella, y la estrategia funcionó tan bien que al regresar a la habitación, la chica le confesó a su amiga sentirse confundida. Hermione le contó a Lucy cómo esta breve conversación con Gregory le había hecho sentir algo en su interior, algo que no podía compararse con lo que sentía por el señor Edmonds, pero le había hecho vibrar en su interior. Más tarde, recibieron una visita inesperada. Richard, el hermano mayor de Lucy, llegó a la casa Bridgerton con un recado. El tío de ambos había decidido ponerle fecha a la boda entre Lucy y Hazelby. Pese a que la chica había aceptado que esto pasaría, el saber que estaba más cerca la hacía sentir una sensación de rechazo ante la idea de casarse. Quería más tiempo para ella, para sentirse libre, para ser feliz, y de pronto se imaginó bailando en un enorme salón en los brazos de Gregory. Tras ser consolada por Richard, Lucy decidió sentarse a solas en el jardín de la casa. Pasados unos minutos, Gregory apareció en el lugar. Ya la conocía lo suficiente como para notar que no estaba siendo ella misma, pero no se atrevió a preguntar el motivo de su ausente actitud. Él había ido a dar un paseo con Hermione, y sus intentos por conquistarla estaban dando frutos. Gregory decidió mencionar este logro a Lucy, así como también el hecho de que había notado que Richard, el hermano de esta, era un enamorado más de la hermosa chica. Esto molestó a Lucy, quien se negaba a creerlo, ya que él tenía tan solo 22 años y era muy joven para casarse. Tras esto, decidieron regresar a la casa. Kate había organizado una fiesta de máscaras para el día siguiente, y al llegar al salón de baile con la máscara puesta, Gregory se encontró con Lucy. Dejándose llevar por un impulso repentino, decidió sacarla a bailar, y juntos recorrieron la pista al son de la música mientras reían. Ella era sin duda una excelente bailarina, y él se lo hizo saber, aceptando también lo elegante que era, incluso más que Hermione. Sin embargo, la burbuja de encanto se rompió cuando Lucy le dijo que su amiga y su hermano habían salido al jardín a tomar aire. Gregory, consciente de que Richard estaba tan encaprichado con Hermione como él, supo de inmediato que su cortejo corría peligro, por lo que le dijo a Lucy que debía encontrarlos, aunque ella seguía convencida de que su hermano no estaba enamorado de su mejor amiga. Es por eso que pensó en buscar a Kate para que le ayudara a buscar a los dos chicos. En cuanto la mujer estuvo al tanto de la situación, supo que debían encontrarlos inmediatamente. Lucy siguió insistiendo en que su hermano no estaba enamorado de Hermione, y tampoco sería capaz de deshonrar a su mejor amiga, pero Kate estaba de acuerdo con Gregory, y Lucy no tuvo otra opción más que aceptar que se había equivocado. Los tres se pusieron en marcha y empezaron a buscarlos. De pronto, Lucy tuvo una revelación, y supo de inmediato dónde encontrarlos. Corrió hacia el naranjero, un lugar lleno de hermosas flores. Gregory la siguió poco después, preocupado por su seguridad. Cuando entraron al lugar, confirmaron sus sospechas. Gregory y Richard comenzaron a pelear, revolcándose en el piso, mientras que Hermione se recargó en los brazos de Lucy, quien le preguntó qué había sucedido. La chica, con un sollozo, respondió: «Oh, Lucy, vibré». Una hora después, Richard y Hermione estaban comprometidos en matrimonio. Lucy se encontraba de regreso en el baile y Gregory se esforzaba por mantenerse borracho, aunque no estaba seguro de cómo se sentía. ¿Cómo se supone que debería estar si había descubierto que la mujer que lo dejaba sin aliento estaba con otro caballero? Definitivamente no como él se sentía. Podría decir que incluso se sentía animado por el hecho de haber golpeado a Richard. Lucy, por su parte, se había escapado de la fiesta en cuanto tuvo la oportunidad. Caminando a ciegas en un pasillo oscuro de camino a su habitación, se tropezó con alguien, que resultó ser, por supuesto, Gregory. Estaba evidentemente borracho y parecía feliz. ¿Feliz? Después de todo lo que había sucedido aquella noche.
Ella, sin embargo, sintió el impulso de desahogarse con él, de cómo se había sentido al descubrir a su hermano y mejor amiga. Gregory, como si estuviera hipnotizado, se fue acercando poco a poco a ella, y en la oscuridad de aquel pasillo desierto la besó. Y ella se dejó llevar, recorrió su cabello con sus manos, y él la acercó a su cuerpo, impregnándola con su calor y deseo. Pero entonces ella recordó que estaba comprometida. Ya no era aún casi comprometida. Su tío había firmado los papeles, se iba a casar, se tenía que casar. Lo apartó, susurrando que no podía hacerlo y que debía irse. Él no objetó, pero insistió en acompañarla hasta su habitación. La mañana siguiente, Gregory se encontró con Kate en el desayuno, y tras una breve conversación en la que ésta le informó que Lucy y Richard partirían ese mismo día, él se levantó de un salto y salió a buscarla. Mientras tanto, las dos amigas hablaban en su habitación. Hermione se disculpó con Lucy por lo sucedido la noche anterior. Le dijo que ella pensaba amar al señor Edmonds, pero que aquel día en el que disfrutó de la compañía de Gregory, mientras desayunaban, había sentido como si despertara de un sueño, y esto le hizo preguntarse si de verdad estaba enamorada de Edmonds. Luego, con Richard, se había sentido como si llegara a casa. Con él se sentía cómoda y en confianza. Lucy se sentía confundida y molesta. No entendía por qué después de que todo el mundo describiera el amor como un sentimiento salvaje y abrasador, ahora su mejor amiga lo definía como algo cómodo. Sin embargo, Lucy tenía que admitir que el beso con Gregory le había hecho sentir todo eso y más. Había escuchado la música mientras lo besaba, y había sentido que flotaba y temblaba. Todo lo que Hermione le había dicho que había sentido con el señor Edmonds, y todo lo que le acababa de decir que sentía con Richard, todo eso con una sola persona. Estaba irremediablemente enamorada de Gregory Bridgerton. Gregory encontró a Lucy sentada en el jardín de la casa, a pocos minutos de irse. Decidió que lo mejor sería disculparse por lo sucedido la noche anterior. Ella aceptó las disculpas sin darle mucha importancia, aunque parecía triste y cansada. Él le dijo entonces que la vería en Londres, a lo que ella respondió que eso no sería posible, ya que estaba comprometida. Prácticamente comprometida, le recordó él, y ella negó con la cabeza. Le explicó entonces que su tío había concretado el acuerdo y que pronto se casaría. Luego le dijo que sentía que las cosas no hubieran salido como él esperaba. Yo no, pensó él. Ya no podía imaginarse una vida con Hermione. Sencillamente no podía. Sería una vida aburrida. Lucy se despidió entonces con la excusa de dar un paseo por el jardín, y así se alejó de él sin mirar atrás. Un mes después. Lucy había estado los últimos 30 días encerrada en la casa de su tío en Londres, esperando el día de su boda y observando por la ventana los eventos sociales, buscando ver a Gregory. Pero él no se había aparecido por ahí en ninguna ocasión. Recordaba no haber atisbado ninguna clase de sentimiento cuando ella le habló de su compromiso, solo un poco de sorpresa. Así que evitaba engañarse a sí misma pensando que él correspondía a sus sentimientos. Gregory había regresado a la ciudad luego de pasar un mes en el campo, y la primera persona a la que había visto había sido a Lucy Abernathy. Tenía que confesar que no había podido dejar de pensar en aquel beso, y cuando ella lo vio, observándola a lo lejos, él no tuvo más remedio que acercarse y sentarse a su lado. Ella le contó que estaba en Londres para su boda, la cual se celebraría en una semana. Él, por su parte, le confesó que ya no se sentía enamorado de Hermione. Intercambiaron un par de palabras más y Gregory se enteró que Hazelby sería el futuro esposo de Lucy, lo que le causó cierta sorpresa, aunque Lucy no entendía por qué. Luego la invitó a un baile que daría su hermana Daphne al día siguiente, prometiendo que su madre, Violet, convencería al tío de la chica de dejarla ir, ya que éste se rehusaba a dejarla salir de la casa hasta que estuviera casada. Gregory acudió a la casa de su madre para pedirle su intervención con el tío de Lucy. Ella por supuesto estuvo encantada de ayudarle, ya que su hijo menor solía ser muy independiente y casi nunca pedía la ayuda de nadie, y mucho menos de sus hermanos. Al día siguiente, su madre le informó que Lucy iría a la fiesta. Esto animó a Gregory, quien recordaba la triste y conforme expresión de la chica al decirle que no podría ir. La realidad era que a Gregory no le encantaba la idea de que Lucy se casara con otro.
pero tenía que admitir que Hazelby era un buen partido. Era un conde, tenía dinero y propiedades. Lo había conocido lo suficiente como para saber que la trataría bien, le daría una buena asignación y jamás la maltrataría. Y eso era más de lo que conseguían muchas de las mujeres de Londres. Sin embargo, había un pequeño detalle con él. No le gustaban las mujeres. Eso no era algo necesariamente malo, pero sí que limitaría mucho la vida de Lucy, y Gregory pensaba que ella no merecía eso. Lucy era una mujer libre y decidida. Merecía tener una casa grande, llena de flores, perros, gatos y niños. Por lo menos 8 hijos. Esa noche, en la casa de su hermana mayor, Gregory se encontró en el baile con Hyacinth y su madre. Ambas lo interrogaron sobre Lucy y su determinación por invitarla a la fiesta, aunque él trató de restarle importancia al tema, diciendo que ella estaba comprometida y se casaría en una semana. Cuando por fin pudo librarse de ellas, empezó a caminar por el salón, saludando a los invitados, y fue en ese momento en el que la vio. Estaba de espaldas, era rubia y esbelta, y el mundo de Gregory dio un vuelco. Fue como cuando vio la nuca de Hermione aquella primera vez. No, en realidad fue mejor. Lo de Hermione había sido experimentar el enamoramiento por primera vez. Esto era más seguro, más fuerte. Se aproximó hacia la misteriosa mujer, sin siquiera poder contenerse, esperando con desespero verle el rostro, y cuando por fin se volvió, descubrió lo que menos esperaba. Era Lucinda Bernati. La vio, y ella a él, y le sonrió, y cuando él la saludó, diciendo su nombre, tuvo la certeza de que la amaba. Estaba perdidamente enamorado de Lucy. Bailaron juntos mientras sonreían, intercambiaban miradas y rozaban sus manos. Al terminar, Gregory le pidió que se vieran en el baño. Lucy quiso negarse, pero sentía mucha curiosidad por lo que él quería decirle. Quizá la amaba, quizá se había enamorado y quería casarse con ella. Todavía faltaba una semana para su boda, todavía había tiempo. Cedió ante su propuesta, aunque temerosa de desatar un escándalo. Sin embargo, su discusión fue interrumpida cuando Hyacinth hizo presencia en el lugar y con tan solo una mirada de Lucy a Gregory y de Gregory a Lucy, supo lo que ambos se proponían. Tomó el mando entonces y le ordenó a Gregory seguir bailando y hablando con la gente mientras que ella presentaba a Lucy ante los invitados. Pasados 55 minutos, rompió el vestido de la chica y se retiró con ella a la habitación de Daphne, donde les esperaría Gregory. Al llegar, encontraron el lugar vacío, por lo que Hyacinth aprovechó para coser la rotura del vestido de Lucy. Mientras lo hacía, la chica le preguntó por qué la estaba ayudando si sabía que estaba comprometida. Hyacinth confirmó estar al tanto, y de hecho, le informó que había sido invitada a la boda. Lucy le preguntó entonces si planeaba asistir, a lo que Hyacinth respondió, ¿y tú? Gregory apareció en el lugar y Hyacinth anunció que se quedaría cerca en caso de que la necesitaran. Él le dijo entonces que no se podía casar, pero en lugar de decirle que quería ser él quien la llevara al altar porque la amaba, decidió decirle que no podía casarse porque era su amiga y quería que fuera feliz, y no lo sería si se casaba con Hazelby, porque a él no le gustaban las mujeres. Lucy por fin explotó. Le preguntó por qué lo había hecho, por qué había decidido decirle aquella verdad. ¿Acaso lo hacía para que ella se sintiera como él se sentía por la boda de Hermione y Richard? ¿Quería verla igual de miserable que él? Luego, le preguntó por qué le había hecho amarlo. Él tomó su rostro entre sus manos y la besó. Entonces, le suplicó que no se casara. «No puedes casarte con él», le dijo, tomándola entre sus brazos. «Te amo». «¿De verdad?», preguntó ella. «Con todo mi corazón», confirmó él. «Es solo que no me había dado cuenta. Soy un tonto, un ciego. Nadie me nota cuando Hermione está cerca». «Ella no te llega ni a los pies», respondió él, y le aseguró que la amaba tanto como para hacer hasta lo imposible para impedir que se casara con otro. Ella, sintiéndose audaz, prometió que hablaría con su tío al día siguiente y rompería su compromiso. Él le preguntó entonces si podía ir con ella y comunicar sus intenciones, a lo que ella preguntó, «¿Y cuáles son tus intenciones?». Él la miró con sorpresa, luego con aprobación. Dejó que sus manos se deslizaran por su cuerpo mientras él mismo descendía, hincó una rodilla en el piso y le preguntó, «Lady Lucinda Bernati,
¿Me concedería el gran honor de convertirse en mi esposa? Cásate conmigo, Lucy. Ella, conmocionada, respondió que sí. Al día siguiente, Lucy se encontró en el despacho de su tío, intentando con todas sus fuerzas rebelarse por primera vez. Le dijo que no quería casarse con Hazelby, porque no le gustaban las mujeres. El hombre se rió, confirmando con ese gesto que estaba al tanto de dicha información y que no veía el problema, por lo que ella insistió, diciendo que quería tener hijos. Él le dijo entonces que las preferencias de Hazelby no tenían ningún impedimento, ya que estaba seguro de que podría hacer su labor con tanta frecuencia como para engendrar un hijo, y de no poder hacerlo, se encargaría a su padre. Esto dejó helada a Lucy, y se negó rotundamente a casarse con Hazelby, lo que enfureció a su tío, quien por la expresión de la chica, supo que algo físico había pasado entre ella y Gregory. De cualquier forma, Hazelby no sabrá diferenciar a una virgen de una prostituta, le dijo despectivamente. Luego le informó que estaría encerrada en esa casa hasta el día de la boda. Desesperada, le preguntó por qué debía casarse con Hazelby, si no necesitaban su dinero ni su posición, por qué no podía simplemente casarse por amor. Su tío la tomó por el cuello, estampándola contra una pared. Le contó entonces que tenía una deuda con el padre de Hazelby y que ella era el pago para saldarla. Su padre había cometido traición y las pruebas de ello las tenía aquel hombre, quien había chantajeado a la familia durante años. Su padre había vendido secretos estatales a los franceses. Si ella no se casaba y el rey se enteraba de la traición, todo le sería despojado, no a ella, sino a Richard, quien ahora portaba el título de la familia. Lucy supo entonces que se tenía que casar, porque si no lo hacía, condenarían a su hermano y a Hermione a una vida de miseria y vergüenza, así que valía la pena el sacrificio. Los próximos días se dedicó a rechazar las visitas de Gregory, quien insistente, llegaba cada tarde a su puerta. Gregory estaba desesperado, había intentado ver a Lucy, pero ésta lo rechazaba. ¿Acaso la retenían contra su voluntad? Decidió entonces que entraría a la casa por la fuerza. Se escabulló por la puerta de servicio, caminó entre los pasillos de la casa, calculando la ubicación de su habitación, y al entrar fue atacado por la misma Lucy, quien blandía un candelabro. Tras un breve instante de conmoción, ella le pidió que se fuera, pero él le dijo que no se iría porque la amaba, y lo repitió varias veces, y le rogó que se casara con él, diciéndole que no sería feliz. «Estaré satisfecha», respondió ella, aunque sabía que más nunca sentiría lo que Gregory le hacía sentir, ni se sentiría amada o deseada. Entonces hizo lo que nunca se creyó capaz de hacer. Dejándose llevar por el deseo, le pidió a Gregory que la besara, y entonces tuvieron su primera noche juntos. Gregory le pidió que se fuera con él al amanecer, pero ella le dijo que no podía irse sin más, y dejar a Hazelby plantado en el altar, por lo que él le respondió que la esperaría afuera hasta que ella resolviera el asunto. Sin embargo, una vez estuvo afuera, pensó que si Lucy llegaba a necesitar que él interviniera, necesitaría toda la ayuda posible, por lo que pensó en sus hermanos y en pedirle su apoyo por primera vez en sus 26 años. Mandó a llamar a Colin, le explicó todo lo sucedido y juntos esperaron escondidos. Pasadas unas horas, vieron un carruaje adornado de blanco. Luego, de la casa, salieron Richard y Hermione tomados del brazo, el tío de Lucy y, para consternación de Gregory, la mismísima Lucy. Iba caminando por voluntad propia, y cuando Colin le preguntó si ella le había dicho que no se iba a casar, Gregory tuvo una muy desagradable revelación. Lucy le había dicho que lo amaba, que debía hacer lo que era correcto, pero nunca le había dicho que no se casaría con Hazelby. Colin, quien lo miraba con pesar, le dijo que lo sentía, pero Gregory se negaba a creer que ella quisiera casarse con Hazelby, así que, cuando ella emprendió el camino a la iglesia montada en su carruaje, él echó a correr sin pensárselo 2 veces. Mientras tanto, Lucy luchaba contra ella misma mientras esperaba el momento en el que tuviera que caminar hacia el altar. Había optado por no contarle nada a Hermione, sabiendo que la incitaría a dejarlo todo e irse con Gregory, pero su amiga parecía sospechar que algo no estaba bien. Una vez estuvo en el altar, dio el sí y pronunció sus votos. Algo inesperado sucedió. Gregory apareció en el lugar, abrió las puertas de par en par y respirando con dificultad gritó: «¡No!». Ella lo miró, atónita, y él,
frente a cientos de personas, le dijo que la amaba. Se arrodilló frente a ella y le pidió que se casara con él, y ella se encontró deseosa de decirle que sí, de gritarle que también lo amaba. Pero en cambio, reunió todas sus fuerzas y con voz firme y decidida, respondió no. Y entonces se desató el infierno. Sí, en la iglesia. El padre de Hazelby saltó hacia adelante tirándose encima de Gregory, quien forcejeaba para llegar a ella. Hazelby tomó a Lucy por un brazo y la apartó protegiéndola del caos. Cuando Gregory pudo finalmente librarse, se arrastró hacia ella luchando contra la fuerza de los brazos de Colin, y la miró con los ojos vidriosos y suplicantes. ¿Por qué?, le preguntó. «Porque debo», respondió ella. Gregory fue entonces arrastrado fuera de la iglesia cuando Hyacinth apareció tras Lucy mirándola furiosa. «¿Cómo pudiste?», le recriminó. «Tú no lo entenderías», respondió ella, a lo que Hyacinth respondió diciéndole que no merecía a su hermano, y se fue en compañía de su madre. La boda retomó su rumbo en ese momento y contra todo pronóstico, Lucy y Hazelby se casaron. Colin se había encargado de meter a su hermano menor en el carruaje al que también subieron Violet y Hyacinth, esta última furiosa, quien juró hacerle la vida imposible a Lucy hasta que fue el mismo Gregory el que la hizo callar prohibiéndole hacer nada. Él no dejaba de pensar que Lucy se había visto obligada a casarse. Pero, ¿qué había hecho? ¿Con qué la estaban chantajeando? Tras pensarlo por un largo rato, llegó a la conclusión de que en definitiva Lucy había sido obligada e iba a necesitar su ayuda. Cuando Lucy pudo escaparse de la fiesta, regresó a su cuarto donde para su sorpresa la esperaba Gregory. El chico le preguntó por qué se había casado, qué era lo que estaba sucediendo, pero ella no quiso responder a esa pregunta, por lo que él le preguntó si lo amaba, y ella, sin poder evitarlo, respondió que sí. Gregory pensó entonces que debía haber alguna manera de arreglar aquella situación y recordó que Lucy no había consumado su matrimonio, por lo que había una posibilidad de anularlo. Le dijo entonces que tenía que irse con él, y cuando ella se negó, la tomó por la cintura, se la echó al hombro y salió corriendo. La llevó a un baño en el tercer piso de aquella enorme casa y la amarró con un par de pañuelos. Lucy le contó entonces lo del chantaje, la traición de su padre y la deuda que debía pagar. Ahora él entendía todo y sabía que debía alejarse de ella. Sin embargo, le pidió que le diera una hora para buscar una solución. Gregory regresó a la habitación de Lucy y en el camino se topó con Hermione, a quien le pidió ayuda, sabiendo que era la única persona que se preocuparía por la felicidad de Lucy, incluso más que la de ella misma. Pocos minutos después, Gregory se encontraba frente a Richard, Hermione y el mismísimo Hazelby, quien aceptó anular el matrimonio. Pero cuando Gregory le preguntó qué haría con el secreto que tenía de su familia, este negó tener conocimiento sobre el tema. Gregory le contó entonces a los tres lo que le había dicho Lucy, y Richard se negó a creer que su padre hubiera hecho eso, incluso cuando el padre de Hazelby juraba tener una prueba escrita. Así pues, concluyeron que el tío de Lucy la había engañado para que se casara con Hazelby y pagara otro tipo de deuda que nada tenía que ver con su padre. Decidieron entonces buscar al padre de Hazelby para que aclarara la situación, mientras que Gregory y Hermione buscaban a Lucy para llevarla con ellos. Pero cuando llegaron al baño donde el chico la había dejado, no la encontraron. Unos minutos atrás, Lucy había sido descubierta por su tío, quien con un cuchillo había cortado sus ataduras y la había arrastrado fuera del baño, alegando que se encargaría de hacerla consumar su matrimonio en ese preciso momento. La llevó a su habitación y le vendó los ojos. Luego comenzó a apuntarle con una pistola. Fue en ese momento en el que apareció Gregory. Le apuntó al tío de Lucy con un arma que minutos atrás le había dado Richard, y exigió que le dijera la verdadera razón por la cual quería que Lucy se casara con Hazelby. Y fue en ese momento que descubrieron que el verdadero traidor era él. Robert Abernathy había cometido traición contra Inglaterra, no el padre de Lucy. Gregory le dio entonces la oportunidad de escapar si dejaba a Lucy en paz, pero este se negó a irse, y la oportunidad se fumó cuando Richard, Hermione, Hazelby y su padre aparecieron en la puerta. Acorralado, el hombre empezó a apuntar con su arma a todos los presentes. Fue entonces cuando se escuchó un disparo y Gregory, instintivamente, también disparó, hiriendo en el hombro al hombre. Gregory corrió hacia ella, examinándola, buscando alguna herida, pero la chica estaba ilesa. Finalmente,
Hazelby acordó anular el matrimonio el día siguiente. Gregory obligó al padre de Hazelby a parar el chantaje contra el tío de Lucy y a que éste se fuera del país. Y Lucy se comprometió a ayudar a Hazelby a conseguir una nueva esposa. Luego, cuando Gregory ya se había asegurado de que todo estaba bien, tomó el rostro de Lucy entre sus manos y la besó. Luego, sin importarle la cantidad de testigos que lo miraban y la voz de Richard carraspeando sobre los preparativos de la boda, juntó la punta de su nariz con la de ella y le dijo que la amaba. Gregory Bridgerton, en definitiva, era un romántico sin remedio. Varios años después, Gregory se encontró sentado en la puerta de la habitación de parto, no en una, ni en dos, ni siquiera en 3 ocasiones, sino en 7. Sí, habían tenido 7 hijos. Por suerte, ella había recibido una dote bastante generosa, y Gregory había descubierto su talento y buen ojo para los negocios, por lo que contaban con suficiente dinero para mantener a la gran familia. Cuando Lucy le anunció que estaban esperando a su último y 8º hijo, Gregory decidió que quería estar a su lado en el momento del parto, y no afuera como se acostumbraba. Le asombró ver lo rápido que fue todo y la facilidad con la que lo asumió Lucy, quien le aseguró que con el tiempo se había hecho más fácil. Sin embargo, cuando el bebé llegó al mundo, Lucy sintió que algo no estaba bien. Fue en ese momento en el que el partero anunció que venía otro bebé. Eran gemelos. Gregory tuvo que sentarse y respirar profundo. Tenía 9 hijos. 9. El amor existía, pensó para sí mismo mientras veía a su hermosa esposa. Y era genial. 9 veces genial. Segundo epílogo. Lo que narraré a continuación es el segundo epílogo o final de esta historia, el cual ha sido publicado en el 9º libro de la saga, Bridgertons Felices para Siempre. La autora decidió escribir este segundo final justo donde había dejado el libro anterior, en el último parto de Lucy. Hyacinth había viajado a la casa de su hermano para ayudar a su cuñada durante los últimos meses de embarazo. Lucy parecía llevar bastante bien el embarazo. Sin embargo, Lucy se había quejado de sentir aquella barriga diferente, y sus sospechas fueron confirmadas en el momento en que dio a luz a un par de gemelas. A Hyacinth le había costado mucho perdonar a Lucy después de lo que le había hecho a su hermano, por lo que no le habló durante los primeros 2 años que estuvo en la familia. Gregory y Lucy habían conseguido casarse gracias a la influencia de Anthony, Hazelby y una buena suma de dinero, quiero decir, donación, que habían hecho a la iglesia. Pasados esos 2 primeros años, Hyacinth y Lucy habían conseguido crear una hermandad bastante estrecha. Aquel día, mientras sostenían a las 2 bebés en brazos, discutían sobre el nombre que le pondrían. Sus otros hijos habían sido nombrados en honor a sus hermanos: Richard, Anthony, Hermione, Daphne, Benedict, Colin e incluso Kate, quien había jugado un papel importante en su relación, por lo que ahora, si seguían el orden, las 2 niñas debían recibir el nombre de Eloise y Francesca. Esto indignó a Hyacinth, ya que sería la única en no tener una tocaya en el gran grupo familiar de su hermano, lo que Gregory usó para burlarse, diciéndole que eso era por haber atacado a Lucy en la iglesia. Mientras los hermanos seguían discutiendo, notaron cómo Lucy perdía el color de su rostro, hasta quedar pálida y cenicienta. Llamaron a la partera, quien confirmó que Lucy estaba teniendo una hemorragia. Tras varios minutos de trabajo, la mujer anunció que no había nada más que pudieran hacer por ella, solo esperar a que se recuperara, y que incluso era probable que no se volviera a despertar. Lucy había quedado inconsciente, y así permaneció durante 2 días. Catherine, su hija mayor, quien era de todos sus hijos la más parecida a ella en cuanto a carácter, había ido a visitarla, ignorando su delicado estado de salud, ya que Gregory había decidido ocultárselo a los niños. La niña le había dicho a su padre que su madre era la mejor, y que por lo tanto, una de las bebés debía llevar su nombre. Fue así como decidieron llamarlas Francesca Hyacinth y Eloise Lucy. Para alivio de Gregory, quien había estado sumido en la tristeza al pensar que podía perder a su esposa, Lucy recuperó la conciencia. Estaba aún bastante débil, y el médico le había informado a Gregory que pasarían meses antes de que pudiera recuperarse del todo, y que incluso debía guardar reposo en cama durante mínimo 1 mes.
Él sabía que sería un desafío obligar a Lucy a cumplir dicha orden, así que la amenazó con amarrarla para que no se levantara, recordándole que no sería la primera vez que haría eso. Esto hizo sonreír a Lucy, quien pidió ver a sus hijos. Gregory fue entonces en busca de los 7 niños, quienes en orden de edad entraron a la habitación y se lanzaron en los brazos de su madre, regresándole la vitalidad que tanto necesitaba. Y bien amigos, ¿qué les pareció la historia de Gregory Bridgerton y Lucy Abernathy? ¿De qué otra cosa de los Bridgerton les gustaría que hiciéramos video en este canal? Déjenmelo saber en los comentarios.